Somos periodismo. Somos radio. AM530. Toma aire. Somos radio. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. www.elcactus.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana, un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y ensancha el alma. 22:04 de la noche del miércoles. Este es un nuevo programa de Easy Sale Bien en la radio de las madres. Era que mi voz fuera tan fuerte. ¿Democracia? ¿Sigue existiendo eso? Me avisan. La mente estudiada adormecida. Las palabras de amor de mí. Carlitos Di Mare, a cargo de la operación técnica de este programa. Pablo Casasola es quien nos pone en el aire con tan bello plano. La puesta en el aire está a cargo de Vicky Nardone. Sebastián Furlón al mando de la producción. Yo quiero todo como hermano. Perón del Huerto, esa democracia de la que hablamos, ¿está aquí entre nosotros? No la estaría viendo yo. Gabriel Reche, ¿quién sería su candidato si votas en la tercera sección del conurbano? No, ahora que no la podemos elegir, la queremos elegir todos. Han despertado un monstruo. Resistencia, peronismo, proscripción. Hoy te garantizo que tenemos un programón en Easy Sale Bien, las voces del territorio donde viven los fusilados.
11 3200 0530 suena Extremo Duro y esa es la línea de las madres para que nos mandes un audio, un mensaje, un comentario, lo que quieras. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Y si sale bien. Miércoles que nos toca, miércoles que este país cambia. Acá pestañaste y el mundo giró 3 veces. Belén del Huerto, un pensamiento, una reflexión sobre lo que estamos viviendo. Estuviste hoy en la calle, estuviste ayer en la calle. ¿Qué evalúas? Creo que eso, como decía Gaby, han despertado un monstruo. Es muy difícil entender, ver en realidad en los ojos de las personas que no haya tristeza, ¿no? Pero hay que poder traducir. Ayer veía tristeza, hoy veo mucho más esperanza. Hoy estuvimos haciendo unas entrevistas en la casa de Cristina y vi mucha más esperanza y muchos más jóvenes yendo ahí, entendiendo que estaban defendiendo la democracia y no una candidata solamente. Gabriel Reche, primeras impresiones, primeras sensaciones de lo que estamos viviendo. ¿Y en qué momento se da esto? Es un momento donde baja la inflación y crece el descontento. Parece una paradoja, ¿no? Entonces, que en un momento en el que, a pesar de que la inflación baja, el descontento popular crece, la insatisfacción social se percibe en las calles. Esto, en definitiva, por supuesto, es una pésima noticia para el campo popular, para la democracia, opone la democracia versus la república o versus el artificio de la república, pero también es una mala noticia para el gobierno. Totalmente, no creo que Milei esté en este momento festejando, más bien lo imagino preocupado, está volviendo de Israel, en Tierra Santa. El Jabo no se pierde un viaje al Muro de los Lamentos porque ese es un verdadero planazo. Vamos a estar con 2 invitados de lujo hoy acá en el programa, así que brevemente contame, mira, les prometo una primera hora cargada de debate político, resistencia, peronismo, y en la segunda chileamos un poco. Contame qué vas a tener, Belu. Les traigo un estreno que se llama Miss Carbón, una historia de la primera mujer trans y mujer en entrar a mina a trabajar. Es de mi pueblo, así que estoy como muy contenta de traerles este nuevo estreno en el cine mundial. Hermoso, un cuento patagónico, quédense ahí. Gabriel Reche, ¿con qué nos va a halagar hoy en su segmento de poesía? Nos visita Sol Arri, aquí en el estudio, una poeta muy joven, que además es militante hiperactiva, que va a compartir con nosotros algún poema relacionado con la resistencia, que es la palabra sagrada en estos días. Espectacular, 9 minutos pasan de las 22 horas, nos metemos de lleno ya con la entrevista, quédate ahí que arrancamos con un nuevo episodio de Y si sale bien. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una alma fuerte en un tema recontra de la resistencia. Si habría que musicalizar una parte de la resistencia de los 90, por lo menos para mí, suena con Iorio de fondo. Quiero darle la bienvenida a 2 invitados de lujo que tenemos esta noche. La temática era proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, resistencia peronista y
estábamos viendo un acto y era el acto en conmemoración de los fusilamientos de José León Suárez y dijimos, acá tenemos que traer un tipo que sea peronista y que sea de San Martín, porque no es vana la ubicación geográfica. Ya nos vamos a detener en eso. Quiero darle la bienvenida a Leo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, ex diputado nacional, concejal del PJ. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Congresal del PJ, perdón. Congresal del PJ, sí. Gracias por venir a vos. Y le damos también la bienvenida a Valeria Caruso, que es doctora en Historia y que se dedica especialmente a investigar el periodo de la resistencia, de la proscripción peronista. Bienvenida, Valeria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con, creo que la pregunta que nos invadió a nosotros al momento de hacer este especial, que es, ¿cae una proscripción en la República Argentina sobre la principal líder política de las últimas 5 décadas, me animo a decir? ¿Tenemos alguna rémora histórica, algún recuerdo de años en donde el mayor movimiento popular argentino no tenía causa institucional para expresar sus demandas? Y nos sabe un poquito a resistencia peronista, cómo ven la etapa, cómo ven lo que está pasando y qué condimentos históricos nos sirven para entenderlo también. ¿Qué, empiezo yo? Dale. Vamos. Además de Suárez, te quiero decir, porque no solo de San Martín, vivo a 6 cuadras de donde fueron los fusilamientos. Local. Recontra mega local. Y justo ese día que estábamos ahí, Cristina lo dijo, que no cree en las casualidades de la historia, y aparecía esta triste parábola, digamos, ¿no? De la historia 69 años después, tener que estar resistiendo justo un día antes a la confirmación de este fallo de la justicia, empezando a construir una nueva etapa política, digamos, y el peronismo volviendo a enfrentarse a una situación de proscripción. Pero yo decía ese mismo día que cuando los gorilas piensan que te matan, que te sacan de la cancha en este caso, o que te fusilan en aquel caso, piensan que con eso estás acabado como pueblo, como peronismo, como expresión popular, en ese momento siempre nace algo más fuerte, que es la resistencia. La resistencia peronista nació con mucha fuerza y yo creo que este proceso que busca correr de la cancha a Cristina, cortarnos las piernas, diría el Diego, ¿no? Me cortaron las piernas en el marco de la fuerza que tiene nuestro equipo con la jugadora más importante, nos va a fortalecer para construir lo que tenemos que construir hacia adelante. Sin dudas, la democracia está en cuestionamiento en la Argentina, sin dudas no hay libertad democrática, la proscripción sobre Cristina es una proscripción sobre el peronismo, que es la fuerza mayoritaria de la oposición, pero además lo hace un mamarracho de Corte Suprema, digamos. Son 3 tipos, de los cuales 2 aceptaron ser designados por decreto, después retrocedieron, pero además hace 1 mes, 2 meses juraron a otro mamarracho que después renunció a los 3 días. O sea, esa es la Corte que tiene 5 procesos de juicio político en el Congreso encaminados, la Corte que tiene a Lorenzetti, que es más dueño de empresas, que tiene más empresas que expedientes judiciales tratados en su escritorio. Esa Corte, cuestionada por el conjunto del pueblo argentino, porque además cuando vas a las encuestas de cuál es la legitimidad del Poder Judicial, el 76% de la gente dice no, la Corte Suprema es un asco, es corrupta, no hay justicia, es parcial, no existe la imparcialidad. Todos dicen algo, todo eso no son nuestros. Ojalá fueran el 75% nuestros, no son nuestros. Bueno, esa Corte, 3 tipos, la Corte más pequeña del mundo, no son capaces de llamar a un conjuez, de decir vamos a examinar esta causa, una causa que modifica el tablero electoral político, del juego político y democrático de un país. Así que sin dudas hay un quilombo grande, hay mucho enojo también, por lo menos yo estoy muy enojado, y creo que muchos compañeros y compañeras estamos muy enojados, y vamos a hacer tronar el escarmiento, digamos, no hay otra salida, porque nosotros habíamos elegido el camino de ser un peronismo de oposición. Vamos al Congreso, planteamos, tratamos de sacar las leyes nuestras, nos empezamos a organizar, bueno, al principio era normal, tuvimos una derrota importante, nos puteamos entre nosotros, bueno, tenemos que organizar. Cristina dice, bueno, yo voy a jugar, eso genera una reunión entre ella y Kicillof, donde había un quilombo, bueno, se empieza a armar, acuerdan que vamos a armar una lista, empezamos a ordenar
la desinteligencia que tenemos, ¡pum!, la sacan de la cancha Cristina. Entonces ahora no podemos ser un peronismo de oposición, tenemos que pasar a la resistencia. Y Valeria, cuando lo mirás en perspectiva histórica, ¿a qué te suena esto? Digo, suena la frase de Marx de que la historia se repite como farsa y como tragedia. Estamos en la época de la farsa, en la tragedia. ¿Qué condimentos hay para aprender también de la experiencia histórica? Bueno, varias cosas, ¿no? Cuando me invitaron a participar y desde que empezaron a suceder estos eventos desafortunados, pensaba que yo hace muchos años que estudió el periodo de la proscripción, los 18 años de la proscripción, y cómo en ese periodo se fueron gestando distintas culturas políticas hacia el interior del peronismo, ¿no? Y nunca pensé que iba a tener que atravesar una proscripción, en vivo y en directo, en mi tiempo histórico, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces uno trata de establecer las líneas de continuidad. Hay antecedentes en donde el Poder Judicial, el Poder Político que trató de erradicar el peronismo de nuestra vida política, generó condiciones institucionales para, por ejemplo, armar comisiones investigadoras, ¿no? Porque en primer plano está lo de los fusilamientos, ¿no? Pero antes de los fusilamientos, ya el gobierno de Aramburu había empezado una política de proscripción, no solamente con el decreto 4161, ¿no?, que proscribía, recordemos, mencionar a Perón y a Eva, lo más elemental de la liturgia peronista, cantar la marcha y inhibir la presentación de candidatos peronistas, sino que además se empezaron a armar comisiones para investigar supuestos delitos de corrupción, ¿no? Entonces, hay un entramado entre pasado y presente en donde los defensores de la República, los que vienen a liberar la patria de esa aberración histórica que vendría a ser la identificación popular con el peronismo, ¿no?, asociarlo, los defensores de la República, los garantes de las instituciones y los peronistas como los corruptos empedernidos en donde el sistema republicano lo viene a probar, ¿no? Una república sin democracia, pero con comisiones investigadoras que van a sospechar a toda persona que haya tenido algún tipo de grado de colaboración con el peronismo, incluso las personas que colaboraron, por ejemplo, en la escritura de los manuales de educación, que no necesariamente eran peronistas. Esas personas también fueron sospechadas, juzgadas y perseguidas por haber tenido algún tipo de trabajo durante el primer peronismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pienso que los peronistas fueron llenando de sentido lo que significaba resistir, ¿no? E incluso en esos primeros años de la resistencia no había solo peronistas, ¿no? Recordemos que el general Valle también había sido opositor a Perón, ¿no? Y que muchos de los miembros del ejército que participaron de ese intento de sedición contra el régimen de Aramburu habían sido antiperonistas. Eso no significa que no fueran nacionalistas, ¿no? Había muchos adherentes al nacionalismo católico, ¿no? Incluso Perón al principio dudó de las credenciales peronistas, ¿no?, de estos insurgentes. Sin embargo, con el tiempo, ¿no?, un año después, cuando Rodolfo Walsh, pero también muchos otros periodistas empiezan a notificar al público en general lo que había sucedido junto con Susana Valle, ¿no?, la hija del general Valle, se empieza a generar una liturgia. Entonces, en los momentos de resistencia a estos embates es cuando se van generando nuevos símbolos, ¿no?, que hacen o llenan de latencia la potencia política del peronismo. Y es eso lo que no ha permitido justamente su erradicación, y eso me parece que lo entiende súper bien Cristina. Y no hay como una contundencia histórica y ella tiene un sentido de la configuración simbólica del sentir de los peronistas, ¿no? O casualidad, ella da su discurso el 9 de junio, allí en la sede del PJ, ¿no? Y hace de una tradición, lo convierte en un nuevo símbolo político. Entonces, bueno, ¿a qué nos convocan estos nuevos símbolos políticos? Es algo que tendremos que descubrir en estos días que van a transcurrir hasta, bueno, que ella se entregue. Y bueno, ¿y qué hacemos después?, ¿no? Hace un ratito leía a los chicos del colectivo Crisis que decían que esta nueva proscripción también está abriendo una nueva etapa respecto de el consenso democrático que hemos logrado desde el 83. Entonces, bueno, preguntarnos, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a permitir que también esa conquista que es de todo el pueblo argentino, peronista y no peronista, la entreguemos? Es bueno, que ahí me sumo, yo creo que no hay duda que calificar esto de democracia sería acabar nuestra propia tumba. Digo, ya era cuestionable una democracia en donde gobiernan 3 jueces, el presidente se maneja mediante veto y decreto y el parlamento está pintado, ¿no? Ahora, donde no hay
participación política, ni siquiera cada 2 años, cada 4 años. Igual los quiero llevar a un tema que tiene que ver con la resistencia. Ahora abrimos. Hoy estaba en la marcha que confluyeron distintos reclamos, ¿no? El INTA, el Garrahan, los jubilados, los de Cristina. Y en un momento, siguiendo una tradición, una liturgia de la izquierda argentina que impulsa muchas de estas marchas, se confluyó hacia la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Me surgía la idea, ¿no? Hay algo también de pensar la resistencia descentralizada, ¿no? De pensar, hay una lectura de la izquierda argentina que es la Plaza de Mayo es el centro del poder político, por eso hacia allí se deben dirigir las acciones de protesta. Pensaba, no vivimos ninguna proscripción, entonces, ¿qué creativos tenemos que ponernos? ¿La resistencia es solo en Plaza de Mayo o son pequeños focos ardiendo en todos los lugares donde hayamos gente que no estemos dispuestos a aceptar esto? ¿Qué leen? ¿Qué piensan? Compartamos incluso acá en el aire porque es un momento muy liminar, creo, el que estamos viviendo. No, yo creo que es todo. De hecho, ayer hubo piquetes en Moreno, en Tigre, en la autopista, en zona sur, en la autopista Buenos Aires-La Plata. O sea, en el interior del país hubo movilizaciones. Hoy arrancaron a constituirse los espacios multisectoriales que impulsa el Partido Justicialista en todas las provincias, bancando a Cristina y denunciando la proscripción. Hoy nosotros tuvimos reuniones con todos los movimientos sociales, así como fue con la emergencia social. Después de tanto tiempo volvimos a reunirnos todos, porque todos están de acuerdo con que la proscripción a Cristina es una barbaridad en la democracia. Y digo, sectores de izquierda, sectores que nos han puteado un montón, para hablar en criollo, y que están muy enfrente de nuestras políticas, creen que esto es un límite que se sobrepasó y que es un ataque al conjunto del campo popular. Que esto también me parece que es importante. A mí me parece que es un momento de la imaginación. Yo recordaba el homenaje en el PJ a los fusilados, fue la primera vez que se hizo. O sea, el PJ, el Partido Justicialista Nacional, el Consejo del Partido Justicialista Nacional nunca reconoció a los héroes o a los mártires de la gesta del 9 de junio, digamos, ¿no? Porque son más, 9, 10, 11, 12, ¿no? Claro. Hasta el General Valle, digamos. Y nunca los reconoció. Empezamos a indagar ahí porque la nieta del General Valle, la hija de Susana, claro, me dice, nunca nos reconocieron. Y Berta Carranza, la hija de otro fusilado, me dice, nunca nos dieron bola en el PJ. Y bueno, pero ¿qué pasó? Claro, lo que había pasado ahí es que tanto la iniciativa del General Valle como de los compañeros sindicalistas no fue una decisión orgánica del Partido Justicialista, fue una decisión de ellos. Wow. Y fue un movimiento de resistencia que era normal que sea así, porque bueno, además de que no había ni redes sociales ni había otros métodos de comunicación, pero no había sido una decisión orgánica. Entonces después tampoco eran muy compañeros los peronistas que agarraron el PJ después de 18 años, hubo algunas discusiones. Nunca le hicieron ese reconocimiento porque no había sido una decisión orgánica. Bueno, para hacer historia no hace falta esperar el permiso de la orgánica, ¿no? Para hacer historia, para entrar en la historia no hace falta que nos pongamos de acuerdo todos. Hay que ir construyendo iniciativas. El escenario de resistencia no es un escenario que nosotros decidimos, los resistentes decidimos, sino que es un escenario que te impone el enemigo, no el adversario, ¿no? El adversario es cuando hay reglas de juego claras. Cuando no hay reglas de juego claras, se convierte en el enemigo. Entonces, en ese marco, me parece que hoy valen todas las iniciativas. Por supuesto que nosotros defendemos la democracia, por supuesto que nosotros tenemos valores, por supuesto que nosotros no somos iguales que ellos, por supuesto que nosotros tenemos que construir mayoría, por supuesto, digo esto para no decir cualquier cosa, pero vale la iniciativa de todos los sectores en cada uno de los rincones de la Argentina que nos permitan construir una interpelación a esto que nos quieren vender por normalidad, que es el fin del Estado democrático, del consenso democrático que conocíamos desde el 83, claramente. Justo, Valeria, que mencionabas recién estas diferentes
cómo llenar de contenido esa resistencia. Pensaba que ayer en hechos todo parecía tan épico, ¿no? La llegada, digo, no sé, de la izquierda acercándose a Cristina, de los movimientos sociales. Hoy la escuchaba también a Georgina Orellano diciendo, bueno, nosotros, a pesar de que con Cristina la cuestión de la trata y demás nos acercamos, o sea, cómo todos fueron confluyendo inorgánicamente a entender de que ahí se estaba atacando no solamente a una persona, sino a ese movimiento. En esta perspectiva histórica que decís, y mucho más con lo que cuenta Leo sobre estos actos inorgánicos que llevaron al fusilamiento de estos compañeros, ¿cómo podemos pensar atraer mucho más a quienes todavía están ahí un poco, no para que lo respondan, pero sí capaz que nos puedas contar un poco de la historia, cómo atraer mucho más esa mística hacia defender la democracia, ¿no? Que se enlaza justamente en la proscripción de Cristina y que está en juego con la proscripción de Cristina. Bueno, qué interesante la pregunta para que la pensemos entre todos. En el sentido de que los sentidos de la resistencia se fueron llenando en el tiempo, con la lucha, ¿no? Y entonces personas que al principio del 55, incluso algunas colaboraron en las comisiones, como gente del Partido Socialista, el comunismo, se fueron acercando, porque eso que se les restringió a los peronistas también se les restringió a ellos, ¿no? Es lo que está, digamos, y ese era un punto de confluencia, de contacto entre la experiencia del presente y la del pasado también. Lo que sucede es que nosotros vivimos un tiempo mucho más acelerado que hace 40, 50, 60 años atrás, en el sentido de que este acercamiento entre las personas del FIT, ¿no? Que siempre han sido críticos y nunca han querido establecer un puente entre el peronismo y las izquierdas, ¿no? O la expresión partidaria más fuerte que todavía tiene la izquierda en la Argentina. Bueno, eso nos está mostrando que también ellos están en peligro si a Cristina la meten en cana, ¿no? Y a cualquiera que se manifieste como opositor factible de disputar poder, ¿no? Entonces, me parece que en tanto y en cuanto eso se empiece a manifestar, eso es lo que va a generar acercamiento, que de hecho hay un montón de personas que no están encuadradas orgánicamente y que están empezando a salir a la calle, ¿no? Hoy hablaba con una amiga y colega de Bariloche que nos decía, bueno, ¿quién está convocando en Bariloche? ¿Quién está convocando en Córdoba? ¿Quién está convocando acá, no? Porque necesitamos salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, no solo, es también pensar cómo articulamos desde abajo, ¿no? Desde arriba, pero también desde abajo, para darle un lugar también a toda esa insurgencia que también se puede presentar ante estos niveles de opresión que cada vez son más palpables, ¿no? Y que además también hay como el punto en común es que en los momentos de proscripción lo que hacen es tratar de sacar de juego a los líderes. Entonces ahí es donde aparece también con más fuerza lo de abajo, porque Cristina está muy enfocada, es un ser maravilloso, pero además de eso tiene el cuero duro y se la banca, y vos veías, estábamos todos ahí medio destruidos de que acababan de decir, che, va a ser presa, y ella parada ahí diciendo, aquí vamos a esto, vamos al otro, o sea, recién arrancaba, como arrancando el proceso de vuelta, diciendo, y nosotros vamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero pasa eso, que de todas maneras se tiene que ocupar de eso, tiene que ir a presentarse, tiene que ir a contestar el coso, y entonces en ese juego aparece con mucho más fuerza lo de abajo, ¿no? Sumo algo incluso, la resistencia es un desborde de los canales orgánicos, ¿no? Uno piensa en el general Perón en los 60 diciendo, chico, por favor, organicemos este quilombo, y los chicos de este lado diciendo, general, todo bien, pero acá el cuero lo estamos poniendo nosotros en cada caño que ponemos, ¿no? Me parece que hay algo de la proscripción del liderazgo que también habilita en cierta manera una espontaneidad, una expresión por canales no orgánicos. 11 3200 0530, un montón de mensajes. Hola Leo, hay enojo, es muy fuerte el sentimiento de que nos impidan votar a Cristina, dice Fiori. Hernán Gallar dice, qué gusto escucharla a Valeria. Lautaro González dice, qué linda remera, yo también detesto a la oligarquía política vitalicia crónica. La remera es una referencia a Luis Delía, quien también fue preso político, por un hecho muy digno como es tomar una comisaría en memoria del compañero Oso Cisneros. Esta es una radio militante, así que lo vamos a mencionar. Métete, Gaby. Cuando este señor que habla con perros muertos asumió la presidencia, se asoció la idea de la rebeldía a la derecha.
Rebeldía era un concepto del que la derecha se había apropiado. Y dicho sea de paso, la libertad también. Aquí que a un año y medio de gobernar es la libertad que te priva de la libertad, ¿no? Y de alguna manera vuelve a ocupar su lugar de establishment. Y en esta mesa se dijo muchas veces la palabra resistencia desde que ha comenzado el programa. ¿Cómo se hace para que esos jóvenes que siguieron a Milei detrás de la idea de una rebeldía fallida, que rápidamente se vio fallida, se vean identificados con esta idea de resistencia y asocien esa necesidad de rebelarse contra algo, pero encontrando un canal que efectivamente los lleve a una zona más emancipadora? Bueno, qué pregunta. Pero voy a traer un artista. Aparte te pregunto cómo se hace. No, pienso en una respuesta y también para cotejarla con la experiencia de los años 60, de la juventud de los años 60 y 70, ¿no? Lucrecia Martel recientemente dijo: tenemos que poder imaginar un futuro posible, que valga la pena ser vivido y que genere condiciones, incentive, motive ir a conquistarlo. En los 60 y los 70 estaba el paradigma revolucionario, que era la promesa de un mundo distinto, un mundo igualitario, con todos sus problemas, con todos sus errores. Había una promesa de futuro, ¿no? La promesa de futuro de los cripto bro, de este sujeto que nos gobierna, por decirlo de algún modo, bueno, es un destino que ya está generando frustración, porque eso también va a pasar. Esa fantasía, ¿no? Era fácil cuando estabas de fuera de gobierno. Ahora, cuando vos sos el instrumento de la política y desahuciás a los viejos por el solo hecho de que son viejos, a los niños con cáncer, a tu mamá que por ahí es docente o es trabajadora doméstica en una casa particular, estamos todos desahuciados. ¿Dónde está ese futuro maravilloso, rebelde e irreverente que me proponías? No está más ese futuro. Ahora, el peronismo, las izquierdas, los progresismos, ¿qué tenemos para ofrecerle a esas nuevas generaciones? ¿No? Bueno. Como si el descontento no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Hay que formular un proyecto, pero no un proyecto de volver al... Porque durante los 60 y los 70, en el interior del peronismo, en los sectores de la resistencia, que como quería retomar eso, ¿no? De lo inorgánico, ¿no? Todo el tiempo Perón está queriendo contener esa discusión que hay con montoneros. No es la única que va a tener a lo largo de los 18 años de proscripción también. Lo digo esto para problematizar un poco, porque a veces los montoneros son como la mancha venenosa de todos los problemas que sucedieron en los 70. Y sin embargo, Perón está todo el tiempo tratando de negociar política con los que están acá, con los comandos de resistencia que al principio son múltiples. Y después se crean distintas, no los voy a aburrir con eso, con las instituciones, no o cómo se intentan institucionalizar esas diferencias, esos cuadros inorgánicos que van y quieren hacer algo. Algunos son nacionalistas, habían sido antiperonistas, otros son de los sindicatos y así. Pero para volver al caso, bueno, ¿qué promesa tenemos para proponer y para construir, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este transcurrir en la resistencia también tenemos que generar estas condiciones, estas respuestas a esas preguntas, ¿no? Yo firmo al pie lo que dice Valeria y te sumo, Leo. Digo, creo que ellos tienen distopías muy claras, no siempre lo decimos en este programa, ellos tienen horizontes de futuros claros. Y de nuestro lado hay una orfandad de imaginación política, de pensar nuevos futuros posibles. ¿Qué tiene hoy el peronismo, el movimiento nacional y popular como objetivo en el horizonte para caminar? No, claro, tiene una discusión por delante. Sí, seguro. Eso es lo que tiene. Una discusión o sea, hay que construir horizontes posibles nuevos. Hay que construir horizontes posibles nuevos, porque nosotros también nos pasó que nos quedamos después del 2015 diciendo qué lindo que era antes. Y eso qué lindo que era antes, obvio era lindo antes. Nos formamos en esa experiencia histórica hermosa para nuestra generación y para muchas generaciones que vivían muy mal durante años. Pero no nos alcanzó para convencer a nadie. Nos alcanzó para administrar. Sí, claro, a Macri le ganamos, administramos mal y bueno, y ahí se desgastó. Entonces también nosotros tenemos que poder construir horizontes nuevos, que es un poco lo que Cristina viene diciendo en los encuentros, el de cultura, el de educación. Si nosotros no nos animamos a discutir todo, y absolutamente todo, no vamos nunca a poder construir esos horizontes nuevos, porque estos tipos vinieron a patear el tablero. Patearon el tablero, recogieron la bronca que había con nosotros,
pero no son capaces de sostener con el pico, sostener con la acción lo que dicen con la palabra. Entonces la gente está viviendo mal y cada día va a vivir peor. Bueno, y ahí la tarea que decía Vale, ¿no? Que tenemos que poder reconstruir. Volver a representar tiene que ver con eso, volver a reconectar. No ser solo militantes electorales. Estoy harto de ser militante electoral. Estoy harto de que solo discutamos cuando tenemos elecciones. No, y te sumo algo más y te retruco y vamos a ir a una pausa porque si no nos va a fajar el querido Carlito Di Mare, pero te retruco, también creo que hubo una generación de militantes que se formó al calor del funcionariado y de su rol en el Estado. Y que no sé si se formó, se acostumbró. Porque esa generación de militantes no se formó ahí. Es de mi generación y nosotros no nos formamos ahí. Nos formamos en la resistencia al menemismo. Pero se construyó una idea de funcionariado como sujeto político. Se acostumbró. También. La alfombra roja de los despachos ablanda corazones también. Y eso es un problema. Y después la reproducción misma del poder, en la lógica de tenemos que mantener lo que tenemos y como si eso sirviera, como si eso fuera el fin. ¿Qué sería exactamente ablanda corazones? Explique la metáfora. Es que los compañeros se confunden y después si vos no tenés un horizonte claro y un interés sectorial o de representación claro también, después tu política es permanecer. Cuando tu política es permanecer, te olvidaste de lo que está pasando ahí abajo y cagaste. Y eso nos pasó con un montón de compañeros. Y sigue pasando, y es un problema. Y Cristina pone la discusión ahí, y algunos se enojan, y no quiero entrar en detalles porque yo soy ecuménico y quiero que estemos todos juntos y caminando, pero para transformar la realidad. Yo no quiero meter diputados. Yo en esta elección en la provincia de Buenos Aires quiero discutir que Milei está haciendo mierda la industria del conurbano bonaerense. Y que la industria manufacturera del conurbano bonaerense le da de morfar a la mitad de la Argentina. Y además... San Martín, si no me equivoco, además le aporta como el 11% del PBI industrial a la provincia. No se ponga muy sanmartinenses acá. Bueno, 22:37 tenemos un programón, se quedan un ratito más, vamos a seguir charlando de peronismo y resistencia con Leo Grosso, con Vale Caruso. Esto es Y si sale bien, y seguimos hasta las 12 de la noche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stopelman en cada sport.
Passline. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...18 para las 23 horas... ...un montón de mensajes... Sebastián dice... ...excelente programa... ...grandes invitados... ...peronistas... ...que viva la resistencia... Hernán Gallar también se suma. Talavera dice, fantástico análisis. Valeria, chicos, los felicito, me encanta esta mesa, dice Pamela Pavón. Fiori, muy buena la mesa de hoy. Sergio Sánchez también se suma, qué buen programa, Yair. Un montón de mensajes que siguen llegando al WhatsApp también. Yair querido, Belén, equipazo, volviendo de lo de Cristina, pero haciendo el aguante como siempre. Hoy los saludo por WhatsApp, me olvidé del poeta. Saludos al capo de Gabriel, dice Leo de la Matanza. Teresa de Parque Patricios también nos comparte un poema. Mario de Mataderos, buenas noches, siempre haciendo el aguante y un poco más tarde porque estábamos en lo de Cristina. Grande Leo y Valeria, es bueno escuchar el análisis sobre cómo vamos a organizar la resistencia. Nos pueden seguir mandando sus mensajes si están en el YouTube AM530 Somos Radio. Nos quedamos hablando afuera del aire de dos hechos históricos importantes, pero quiero arrancar con el tema de San Martín, los fusilamientos, la actividad que tuvieron el otro día con Cristina y qué representa los fusilamientos, el fusilado que vive para la historia peronista y qué representa para la historia de San Martín, un partido que conoce bastante, Leo. Sí, bueno, un montón, la verdad es que un montón, fue... Para nosotros, o sea, los que somos de San Martín, el homenaje a los fusilados es como el folclore peronista por excelencia. Tiene una mística que es el acto de Suárez, el acto peronista de la historia en Suárez, que es la zona más pobre de San Martín. De hecho, ese lugar era un basural y después de ser el lugar de los fusilamientos, el Estado en distintos, Isabelita primero y así como los primeros gobiernos peronistas fueron recuperando esos predios. Y ahí funciona el primer natatorio público municipal, el auditorio Hugo del Carril, no sé, el CEMEF, distintos espacios. Nada, está muy vinculado a la historia social también de San Martín. Y después a la historia de la mística de la resistencia peronista, porque los familiares construyeron un núcleo de homenaje que se hacía en todos los contextos. Entonces ellos a los 3 años, a los 5 años, fueron ahí a dejar una florcita y los cagaron a tiro. Y así en la dictadura del 76 también la pasaron muy mal. Hay muchas historias de los compañeros haciendo pequeños homenajes o hechos de resistencia en esa esquina, hasta que después, cuando vuelve la democracia, uno de los primeros intendentes peronistas de San Martín pone un monolito y se ubica ahí. Y después muy vinculado a la historia de la zona norte, porque San Martín era la zona norte del Gran Buenos Aires, una zona industrial. Eso, ¿por qué los fusilamientos son en San Martín? Digo, hay casos en Lanús también, pero el corazón de los fusilamientos es en San Martín. En realidad es una casualidad de la historia, porque los compañeros estaban reunidos en Florida, en una casa de uno de los compañeros, en un barrio medio. Al lado hay barrios obreros, la zona norte estaba... el cordón de Panamericana de zona norte es el cordón industrial pesado. Desde la Panamericana para el lado de San Martín se asientan los primeros barrios obreros históricos. El primer barrio obrero que hizo Perón es Villa Concepción, es en San Martín.
y está en paralelo al camino de la Panamericana, digamos, ¿no? Como es esa zona, cerca de ahí está Florida, está Munro, donde eran otros de los laburantes, otro barrio, el Bajo Boulogne, donde estaba el barrio de los ferroviarios, donde estaba Carranza. Todos vivían cerca, se juntan ahí y se lo llevan a la primera de San Martín, que es en el centro de San Martín. Y de ahí a las 12:30 de la noche, por eso los familiares, miren esto, los familiares siempre van a los actos el 9 de junio y es el Día de la Resistencia, pero ellos siempre lo hacen el 10, solos. Yo voy a ese siempre, al otro día vamos de vuelta al monolito y hacemos... Porque el 10 es el día que los mataron. Claro. Porque fueron pasadas las 12. El 10 fue el día del fallo de la corte. Mirá vos. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. El 10 fue el día, y me olvidé decirle eso a Cristina. El 10 fue el día del fallo de la corte. Nosotros fuimos y pusimos la misma, este 10 fuimos, la placa que pusimos acá en el PJ con la firma de Cristina, la pusimos en el monolito con la misma firma de Cristina, 10 a la mañana también, antes del fallo. Entonces fue una casualidad de la historia de terminar en Suárez. Y Suárez terminaba ahí, porque después de eso era una zona ya baja, eran los basurales y después casi no había barrios, había muy pocos, era la última estación era Suárez. Y después viene el río Reconquista, no estaba ni el camino del Buen Aire, entonces era una zona donde no había nadie, era un descampado y a correr. Bueno, y ahí les disparan, ellos eran 12, 5 mueren y otros 7 sobreviven en distintas circunstancias. Uno se hace el muerto, el otro sale corriendo, el otro fue el que agredió a unos policías, Troxler, que después fue el jefe de la bonaerense, que lo mató la AAA al año, creo, ¿no? Bueno... Nada, en distintas circunstancias. Y después hay historias muy lindas en San Martín, que es, por ejemplo, a Libraga, que lo encuentran unos policías, él se hacía el boludo, lo llevan al hospital que había hecho Perón y Evita, que se le va Perón de San Martín. Las enfermeras eran compañeras, y las enfermeras, en contra de la orden policial, le dan aviso a la familia. Mira vos. Qué bueno. Y eso hace que Libraga sobreviva, porque a Libraga lo tienen que blanquear en su situación de... Libraga era el único que no era militante de toda esa banda, eran todos militantes. Lo tienen que blanquear porque va la familia a preguntar a la comisaría, al hospital y yo qué sé. Y entonces tienen que, sacarlo a la luz de que era un detenido. Lo torturan, lo dejan desangrarse, nada, le hacen cosas horrendas, a otro lo persiguen y lo matan a los días y así, bueno, son familias muy, muy pobres, obreras, la mayoría de los fusilados de Suárez, porque después los otros eran militares y demás. Bueno, la familia de Valle también, Sole Valle, que es la nieta, ella siempre cuenta que a su mamá la torturaron con ellos adelante. Ella tenía 4 años, le pusieron una capucha, la torturaron. O sea, bueno, la oligarquía siempre el mismo odio, ¿no? Nada, todo eso rodeó de mucha mística al peronismo de San Martín, que siempre fue un peronismo muy combativo, y que entonces en los 70 también ya la juventud peronista y la rama sindical eran 2 ramas muy fuertes. Tenían sus contradicciones y eso también se daba en la calle, pero todos iban al homenaje de los fusilados, por ejemplo. Claro. ¿No? Qué historia, ¿no? Y pienso también en otro capítulo con el que hablábamos con Valeria fuera del aire, sobre el que está escribiendo un libro, que es la figura de Alicia Eguren, ¿no? Se lo reivindica mucho a John William el Bebe Cook, pero Alicia Eguren, que fue poeta, docente, charlábamos fuera del aire si no fue periodista también, para rogarnos una colega revolucionaria más, y en el último de los casos también compañera de John William Cook, es un personaje central al momento de pensar, me atrevo a decirlo, vos me dirás, la dirección intelectual en cierta medida del movimiento de resistencia peronista, y que quizá ha estado menos reivindicada que su compañero. ¿Quién es Alicia Eguren y por qué es importante pensarla hoy? Bueno, por un montón de cosas. Ella también fue presa de la Libertadora, estuvo 2 años presa, ¿no? Ella empieza su militancia con el bombardeo de junio del 55, ¿no? Que by the way, perdón por la expresión en inglés, que para el caso se estima que casi 300 muertos hubo, ¿no? Muertos civiles, que eso también está un poco borrado, ¿no? Capítulo poco narrado. Poco narrado, poco recordado, pero que es importante, ¿no? Porque en nombre nuevamente, de la República y de las instituciones se avasallan libertades
derechos civiles permanentemente y esos no merecen ser juzgados ni siquiera mencionados. Por eso lo traigo también, ¿no? Bueno, Alicia empieza su relación sentimental al calor del avasallamiento al peronismo, ¿no? Y muy prontamente, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, purga prisión, ¿no? Las primeras 2 prisiones son cortas, son de 2-3 meses, pero finalmente a fines del 55 está presa hasta casi 1957 en la cárcel de mujeres de Olmos. Y por una serie de cosas del destino, su archivo personal y el de John William Cook está al resguardo de la Biblioteca Nacional. Entonces, al llegar a esos papeles que ella preservó también porque sabían que eran documentos políticos y que de hecho ella los ponía a jugar en distintas circunstancias políticas, sabemos que ella desde la prisión se comunicaba con los comandos de resistencia y trataba de que los peronistas hicieran acuerdos, por ejemplo, con algunos personajes que en ese momento no se reivindicaban peronistas, como Arturo Jauretche, ¿no? Mirá. Y los medios de prensa que tenía Jauretche para que publicaran, por ejemplo, panfletos en favor del peronismo y de la vigencia del mismo, ¿no? Desde la prisión e incluso va a comunicarse con Perón. Cuando sale en libertad, va a intentar reorganizar la rama femenina del Partido Peronista, pero también va a plantear dispositivos para sanear la CGT, porque la línea Cook-Eguren es la línea de la lealtad, ¿no?, a los ideales peronistas que estaban intentando ser vulnerados y que quienes se militan en la resistencia son su mayor expresión. Posteriormente, ¿no?, luego de que se tienen que exiliar en la Argentina por la aplicación del plan de conmoción interna, que habitualmente lo conocemos como el CONINTES, en el contexto de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, también un hecho histórico y signante para la tradición peronista, ¿no? Recordemos que durante el gobierno de Frondizi se da un proceso de privatización de algunos bienes públicos, que hasta ese momento la Argentina tenía un frigorífico público que permitía, por ejemplo, regular el precio de la carne, ¿no? Claro. Que era lo mismo que se intentó hacer en un origen con Vicentín. ¿No? Exactamente. Entonces, tienen sentido esas políticas, claro, ¿no? Y los peronistas allá y los obreros peronistas tratando de defender ese baluarte, ese bien público, ¿no? Ahí Cook también interviene, apoya, y de hecho es uno de los autores de la proclama de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y eso le vale la persecución del gobierno de Frondizi. Una vez más, ¿no? Si Frondizi había amnistiado a algunos peronistas en el 58, en el 59 los vuelve a perseguir, aquellos que son los más beligerantes. En ese contexto parten a Cuba y desde allí empiezan a reclutar a jóvenes revolucionarios, y no tanto, para que empiecen a entrenar sus virtudes para hacer la revolución en América Latina, ¿no? Entonces, Alicia tiene un rol fundamental en el reclutamiento y en el entrenamiento revolucionario de estos jóvenes, y cuando retornan al país funda con Cook una agrupación que se llama Acción Revolucionaria Peronista, entre los entendidos ARP, ¿no? Una referencia por elevación a Santucho. Claro, por ejemplo, ¿no? Allá también estuvo Norma Rostito, pero también estuvieron vinculados Carlos Laforge. En algún momento hubo alguna conversación con Hugo Chumbita, que en ese momento era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Gran historiador pampeano. Sí. El Aval Medina, ¿no? Y el Aval Medina... que muere después. Sí. Claro. Exacto, la célula, los primeros grupúsculos que van a después ser los iniciadores de la experiencia de Montoneros van a tener una primera grandes formación. Claro, porque la idea del ARP era formar cuadros de vanguardia revolucionaria. Pero también había una rama sindical, que estaban los hermanos Villaflor, que estuvieron involucrados en los asesinatos de La Real, en Avellaneda, ¿no? Que después Walsh los va a retratar en Quién mató a Rosendo. Claro. ¿No? El enfrentamiento es entre esta rama del sindicalismo combativo de Avellaneda y la banda de Bandor. Y Walsh llega a conocimiento de esta situación por Alicia, ¿no? Alicia no es que era la esposa de... Ella era una militante política. Claro. ¿No? Y que ponía en juego todas sus credenciales, y que aún habiendo fallecido Cook, ella mantenía la organización y articulaba política con distintos sectores de la izquierda peronista.
Montonero fue solo una de las distintas expresiones que tuvo la izquierda peronista, desde el peronismo de base. La FAP. Exacto, ¿no? La FARC, bueno, FARC. como una Por eso. experiencia intermedia. Carlos Olmedo, pienso, ¿no? Exacto, Eso ¿no? se hicieron peronistas después. Se hicieron peronistas después, ¿no? Los Pero es esto que documentos. hablábamos al principio, La ¿no? discusión FAP-ERP, ¿no? FAP-FARC. ¿Cómo se va engordando el peronismo de resistentes, Exacto. ¿no? Porque empieza a expresar cosas nuevas. Entonces, ahí está la capacidad de esta resistencia. El También, cordobazo, el mayo francés, como hay claro, influencias. hay un proceso que algunos colegas lo Cuba. llaman de radicalización política, ¿no? En donde la revolución es una opción de transformación radical, por eso radicalización. Un ¿no? horizonte posible. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos asible un horizonte de transformación? ¿no? Y nombrás a Eso Frondizi, y perdón, me resuena esto. Frondizi en el poder y el hermano de Frondizi, Silvio Frondizi, desaparecido también, fundador del grupo Praxis, formador de cuadros revolucionarios con asiento en Cuba. Como la oligarquía no perdonó ni al hermano de uno de los impulsores del desarrollismo, ¿no? Clemencia ni para los que jugaron para ellos. Quiero llevarlos a eso. ¿Qué se puede esperar en este país? Digo, es difícil esperar algo de las clases dominantes, pero ¿qué se puede esperar de lo que viene en el proyecto de las clases dominantes que tienen con Milei? No, yo creo que, mira, recién pensaba esto, nosotros perdimos los horizontes imposibles, ¿no? Los proyectos populares de América Latina eran horizontes posibles desde los cuales proyectábamos imposibles, ¿no? Que la Patria Grande, ¿no? La Unión Latinoamericana, Chávez, Fidel, Evita y Che Guevara, y cantábamos, y vamos por ahí. Tiene buenos temas el Evita, sí, tiene buenos temas. Íbamos por ahí, ¿no? Nosotros íbamos por eso. Todo eso entró en crisis. Eso le da expresión al Podemos, por ejemplo. No es que es solo un tema latinoamericano, digamos. Otros lugares del mundo dicen, che, esto lo están haciendo, mirá lo que hacen los latinoamericanos, es posible. Todo eso entró en crisis, porque una derrota, otra derrota, otra derrota, otra derrota, otra derrota. Y nuestra generación y nuestro lado del planeta quedó sin esos horizontes posibles. En paralelo fueron apareciendo horizontes posibles de la extrema derecha. Porque ellos empezaron a consolidar y a construir idea de que la extrema derecha podía tener experimentos de gobierno en el mundo. De hecho, Trump es eso, fracasa, pierde, pero después vuelve. Giorgia Meloni, que por ahí es más moderada al lado del resto. Bolsonaro. La francesa, Bolsonaro. Empiezan a construir. Y eso es acompañado muy fuertemente por las modificaciones en el sistema de acumulación y producción capitalista, digamos, ¿no? La economía de plataforma, la mega hiperconcentración, los mega ricos que empezaron, que se hicieron ricos, mega recontra ricos con beneficios del Estado, concentraron y ahora le piden al Estado, a sus estados, porque a los nuestros ya se los morfaron, beneficios y empiezan a generar la crisis de insatisfacción que les da pie también a ellos para después ganar políticamente, ¿no? Como esa vueltita, el estado de bienestar europeo también entró en crisis y eso hace que ahí aparezcan esas cosas. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir de alguna manera esos horizontes, porque ellos hoy yo siento, en esa cancha están más fuertes. Y esto es lo que vemos nosotros cuando vemos que los banca Trump, que gana Trump, que no sé, que en Europa aparecen estos experimentos, que en América Latina tenés gobiernos populares, pero no lográs tener una unidad, porque después, bueno, aparece Petro, aparece AMLO y Claudia, Boric, que bueno, que fue medio Déjalo ahí, déjalo. Pobre Chile, pobre Chile. Qué difícil que la tienen los compañeros. Todo fue muy difícil. Pero me parece que ahí hay como algo anclado. Nuestro proceso popular o la radicalización del proceso en los 70 estaba muy anclado en una cuestión estructural del mundo y la crisis capitalista y los horizontes posibles. Y está pasando al revés, digamos, ¿no? El desafío es desarmar eso para ver qué proponemos. Sí, también yo creo que las derechas y el poder concentrado, el poder económico concentrado, tienen un tándem en el sentido que no les interesa la democracia, no la necesitan más. Por eso,
construyen fuerzas políticas, opciones de poder que vienen a desmantelar los poderes democráticos. Entonces me parece que tal vez un camino para pensar una alternativa posible tiene que ver con poner en valor nuestros valores democráticos, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué hace la democracia por los sectores populares? ¿Qué hace la democracia por los desguarnecidos, por los no privilegiados de nacimiento, ¿no? Por las disidencias, por las putas, por los trabajadores, ¿no? ¿Qué hace la democracia por ellos? Porque me parece que hay algo, esta cosa de la ruptura del pacto democrático también es porque hay un grado de insatisfacción popular con la promesa democrática fundante del 83, ¿no? Esa prédica de Alfonsín con la democracia se come, se educa, ¿no? Y se cura. Bueno, quedó corta de papeles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la llenamos de sentido, esa promesa democrática, ¿no? Es refundar la promesa democrática, me parece, el desafío de este tiempo. Programón el de hoy, 11 3200 0530. Quiero decirle que le llegan un montón de mensajes. Qué placer su programa. Jair, siempre con gente ilustrada. Aguante los nerds revolucionarios. No sé por quién lo dice, pero háganse cargo. Lula habló esta tarde con Cristina, le expresó su solidaridad. Se sorprendió por lo serena que estaba. Jair, como sos mavinero, te cuento que hoy hace 43 años del combate de Monte London. Lo celebro como un cumpleaños, ya que nací de nuevo ese 11 del 6 del 82 en este programa de resistencia peronista. Mi resistencia y la de muchos de mis compañeros es lidiar con la misma Corte Suprema infame que condenó a Cristina y no nos da bola en nuestros reclamos por las torturas a los colimbas de Malvinas. Abrazo, Sergio Sánchez, abrazo grande para vos, Sergio. Digo, tuvimos la posibilidad de ir a Malvinas nosotros con Belu este año, fue una locura. Increíble. Y algo de lo que pensábamos es en los horizontes posibles, en la falta de imaginario político, en lo cortas que están nuestras utopías. Y lo que decíamos es, si hay una utopía que está ahí adelante y que nos calienta al 90% de los argentinos, porque hay un 10% que no, nada es para todos y hay que marcar bien esa grieta, pero que al 90% nos puede calentar, es que nuestros pibes vayan de vacaciones a Malvinas, que vayamos a jugar con mi equipo, que es Atlanta, archirrival de Chacarita de San Martín, de visitante a la cancha del Deportivo Malvinas. Digo, si hay horizontes posibles es eso, es la Antártida, es el laburo, y hasta cosas que quizá antes sonaban como accesibles, pero que para nuestra generación es una utopía. Hablabas, Leo, de construir barrios populares. Qué lejos que quedó eso también para el peronismo de hoy en día, ¿no? Sí, hoy justo teníamos la reunión con los movimientos sociales y un compañero decía, en 1 año y medio nos destruyeron todo lo que habíamos armado en unos cuantos años, y eso es parte del problema, pero nosotros en otro proceso de resistencia que fue el gobierno de Macri, nosotros con una articulación social muy novedosa para ese momento, que fueron los Cayetanos, por la marcha de San Cayetano desde la iglesia de Liniers hasta Plaza de Mayo, logramos construir un mecanismo de presión sobre el poder gorila que gobernaba en ese momento, que nos permitió hacer la ley del RENAVAP, que es la ley del Registro Nacional de Barrios Populares, que nos permitió después, cuando vino un gobierno peronista, poner un fondo y ponerle guita y urbanizar las 4.400, ahora son 5.600 barrios populares, y ahora deben ser más, porque como la situación está compleja, eso pasa. Nosotros construimos la idea del salario social complementario, ¿no? Somos los planeros para la derecha y la oligarquía, pero nosotros construimos de eso un concepto distinto, que era un salario social complementario, que es que el Estado reconozca la falta de derechos que tiene un tercio de la clase trabajadora ante el capitalismo que concentrado y de plataformas que no necesita mano de obra. Y entonces lo que pasa es que queda un tercio de la gente afuera y bueno, la gente no desaparece, trabaja para subsistir, pero esas personas que trabajan no tienen ni sindicato ni fábrica, entonces no saben a quién pedirle ayuda o a quién reclamarle una obra social o algo. Y bueno, nosotros estamos tratando de armar ese sindicato y dando una discusión para reunificar a los laburantes, porque creemos que eso es lo que va a ordenar a la sociedad. Y ahí planteamos ese derecho, es tierra, techo y trabajo, ¿no? Nuestras consignas eran esas, y a partir de eso fuimos construyendo horizontes nuevos. Ahí hay un montón de propuestas nuevas o de ideas de cuál va a ser nuestra plataforma en los colectivos que fueron marginados y que fueron construyendo su pelea por la incorporación, digamos, ¿no? Y hay que como empezar a incorporarla. Hay cuestiones que ahora está discutiéndose
desde el peronismo o desde la crisis que generó que Milei gobierne también en términos de qué hacemos con educación, qué hacemos con salud, qué hacemos con cultura. Todas esas cosas son parte de las ideas que nosotros tenemos que ir amalgamando en un proyecto de país, en los sueños, como volver a Malvinas es un sueño, que cada persona tenga tierra, techo y trabajo, hacer una distribución de la tierra para la producción agroecológica y garantizar alimentos, construir políticas de urbanización y de planificación urbana para que el conurbano no sea el asiento de los sectores populares sin destino o que tengan servicios todos, cómo desarrollamos las economías regionales y las economías populares en el interior del país, cómo hacemos para cuidar nuestros bienes comunes, cómo conectamos nuestro país, cómo integramos a América Latina. Quieren discutir, yo soy ecologista, o sea, te estoy en contra. Una reserva natural en San Martín, En el SEAMSE, no. Arriba del SEAMSE. Gracias a haber hecho quilombo. Pero además, yo estoy, por ejemplo, yo cuestiono la perforación offshore, que eso es una discusión con todos los peronistas. No habrás esa discusión, Todos los peronistas me odian. Tenemos 10 minutos, pero es un buen debate. Todos los peronistas me odian por eso y yo creo que no, que estamos haciendo mierda a la Patagonia con vaca muerta. Ordenémonos, porque además todo eso se está yendo afuera y está generando muy poco laburo. Catamarca saca litio, además de tener no voy a criticar al gobierno de Catamarca, sí lo critico, pero no en este momento. Además pero claro, saca litio hace 25 años y tiene más inscriptos en el RENATEP, que era el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, que en el de los trabajadores formales. Entonces, ese modelo es una vergüenza, eso es más vocación, ¿qué vocación de colonia, hermano? Como dijo Cristina en la Plaza de Mayo, ¿qué vocación de colonia? Entonces, yo quiero discutir la ecología también y me parece que es parte del proyecto de país porque los bienes comunes son estratégicos para desarrollar la Argentina, pero también para cuidar a los que vivimos en la Argentina. Y ni hablar ahí de la discusión por no quiero seguir abriendo temas, del petróleo offshore es uno... La necesaria discusión de una constituyente, ¿no? Estamos bajo el régimen de provincialización de los recursos, Totalmente. De autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos una constitución del 49, ¿sí? Después llegó la del 94. Quizá un próximo proceso en el peronista... medio estuvo la del 57. Bueno, exactamente. Ojalá algún día el próximo proyecto peronista logre discutir estos estamentos que creo, Cristina lo dio a entender también, es necesario volver a ponerlos en discusión. Pasadísimos estamos, quiero agradecerles públicamente a ambos dos, Vale Caruso, doctora en Historia, una de las principales estudiosas de la resistencia peronista, Leo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, exdiputado, futuro intendente de San Martín, guarden este corte, 11/6 del 2025. Muchas gracias a ambos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una tanda cortita y ya volvemos con poesía, con falopita de redes y con todo lo que sabemos hacer en esto que se llama Y si sale bien por la radio de las madres. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Hay temas de salud mental, temas de violencia que nos vienen preocupando y que queríamos charlar hoy con Alicia Stolkirner, que es especialista en salud mental. A mí, dentro del campo de la salud mental, me preocupan algunas cosas. Por un lado, el nivel de sufrimiento que estamos percibiendo permanentemente en distintos sectores sociales, en distintos niveles, de incremento de una especie de violencia cotidiana, de ira cotidiana en las relaciones. Todo lo otro también existe, pero uno lo ve día a día. AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...12 pasan de las 23 horas... ...intenso el programa de hoy. Reches, ¿qué dice? Y no sé qué decirte, democracia o república, capaz, ¿es así? ¿Te acordás que antes o no entendí nada? Antes decían república o populismo y nosotros éramos populismo y ellos eran la república? ¡Qué buenos viejos tiempos! ¿Cómo se extraña, no? Cuando estos tipos defendían las instituciones. ¿Te acordás? Era la democracia. La escuchaba hoy a Ocaña hablando un poco ¿Qué dice? No, decía que para ella estaba bien el fallo y que también le gustaría que lo juzguen a Macri, pero bueno, ya va a llegar y a ese Suárez momento. Lastra también. Tremendo, tremendo. También, pero no, a mí me empieza a dar la sensación de que a Milei se le está convirtiendo la carroza en calabaza. Mirá vos, se le están haciendo a las 12 de la noche. Lo que pasa es que de las 11:59 a las 12 de la noche en la Argentina pueden pasar 10 años, así que hay que estar bien despiertos. Que la Dios no se alargue, decía el Indio Solari. Vamos con algunos mensajes y ya nos metemos en el segmento de poesía. Hola a todos, creo que no se la defendió lo suficiente a Cristina. Si hace una semana te dicen que el martes la van a condenar, a nadie se le ocurrió juntar 300 patriotas y caerles el lunes, nos dice Fernando de José Cepaz. Luis de Zona Norte también se suma y dice: hola, estamos en la vigilia con la expresidenta Cristina Kirchner. Impresionantes las palabras de Máximo, lamentablemente un golpe a las instituciones y fallos mediáticos. Bueno, y habla también de el magnicidio y sus consecuencias. Beatriz Constitución dice: hola Jair, mira vos, el 10 del 6 del 56, el fallo contra Cristina, el 22 de agosto del 2023, el fiscal Luciani difundió el dictamen emulando la masacre de Tereleume. Trabé 25 veces, pero lo que replica es la casualidad o causalidad de las fechas. Después dice Marité, dice: realmente valiosísimas las reseñas de la doctora en historia. Dice Sergio: también un día como hoy fusilaron en el regimiento 7 al teniente coronel Coborno de la resistencia peronista, también al igual que Juan José Valle. Acá, se mete con una pregunta que hubiera estado buena leerse, la leo. Buenas noches, gracias a M530 por tanta lucha y acompañamiento. Aprecio la presencia de Grosso. Es bueno escuchar cómo intelectualizan estos momentos históricos. Me gustaría que cuente por qué el movimiento Evita cuestionó a Cristina luego de la elección que ganó Macri. Se separaron de la PJ y movilizaban a su gente contra Cristina. Olga de San Martín. Bueno, Olga, otro programa, metemos una historia reciente del movimiento Evita y de las organizaciones sociales. Creo que el momento nos insta a estar más unidos que nunca. Después dice: feliz cumpleaños para Sergio, le mandan acá también en el chat. Feliz cumpleaños, Sergio.
dice Sergio, básicamente la trinchera, si es que el inglés pisó la rodilla, no hubiera creído que era una piedra. Hoy estaría en el cementerio de Darwin. Agradece. Recordando también el combate de Monte London, pero empieza a sonar una música de fondo porque el que entra en la alfombra roja es el señor poeta antipoeta, Gabriel Reches, que no solamente cumplió en venir él, cosa que algunos ponían en duda, sino que trajo una invitada de lujo. Siempre hay que poner en duda, sí, traje una invitada de lujo que se llama Sol Arri, que está aquí a mi lado, a mi derecha, sin que eso signifique nada adicional. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Gabriel, gracias por la invitación y gracias por la invitación y el espacio a todos ustedes también. Yo, para quienes no la ven, Sol tiene una remera violeta que dice tu eterno chicharrón. ¿Qué es tu eterno chicharrón? Bueno, con Gabriel nos conocemos porque somos ambos asistentes, concurrentes y amantes de la Universidad Nacional de las Artes. Yo soy de la carrera de Artes de la Escritura, de la cual Gabriel es docente también. Y Tu Eterno Chicharrón es una agrupación política que nace hace 12 años. En un momento, Tu Eterno Chicharrón, para quienes no sepan, es la firma que tenía Camilo Cienfuegos con el Che Guevara. Excelente referencia. Ahí, ¿no? Se firmaban Tu Eterno Chicharrón, Camilo, en un momento un poco distinto de la coyuntura política que decidimos adoptar como identidad. Como acto de resistencia también, y bueno, estamos en la facultad hace 10, 12 años construyendo ahí también peronismo de hace 10, 12 años también. Hermoso. Y tomando universidades. Ay, ¿no? ay. Esa sana costumbre. Y cuando hay que hacerlo y cuando hay que estar, estamos siempre, y yo creo que en este momento es un momento en el que hay que escuchar las demandas y hacer comunidad, sobre todo para resistir a todos estos embates que no solo son contra el peronismo, no solo son contra Cristina, sino que son contra la democracia y toda la política opositora en general. ¿Cuántos años tenés, Sol? Yo tengo 24 años. 2001. Yo tenía un año. Un año estaba en el jardín de infantes. Sí. Bien, o sea que todo lo que te tocó es digamos, naciste con la crisis. Sí. Y todo lo que te tocó fue tomar la teta, aprender a caminar, empezar a socializar. Y empezar a ir a marchas. Los primeros años claro. Sí, de hecho, bueno, vengo de una familia no militante, pero sí ellos se declararon empáticos hasta que se declararon peronistas, creo que fue un proceso. Y bueno, yo particularmente empecé a militar con el gobierno de Macri directamente, que estaba en la secundaria, y yo iba a un colegio privado, como no había mucha movilización en el colegio, y fuimos mi grupo de amigos y yo que dijimos, bueno, acá está pasando algo que no está nada bueno, veamos qué hacemos al respecto y veamos cómo ayudamos a los compañeros en colegios públicos que la están pasando mucho peor que nosotros. Y digamos que vos sos una piba y una sujeta política que de alguna manera creció bajo el influjo de Néstor y Cristina, ¿no? Sí. Como inevitable por un lado o por el otro, y grandes reivindicaciones de muchas mujeres, de muchas décadas, bueno, vos las viste. Sí. En ese sentido sos como una privilegiada. ¿Qué te sucede ahora, en este momento histórico que comenzamos a vivir hace un par de años y ayer en particular? Y la verdad es que a mí la figura que me enamoró para militar fue la de Néstor, que no me tocó vivirla tanto, porque bueno, Néstor asumió en 2003, yo tenía 3 años, Néstor muere en 2010, tenía 10 años, ya no me tocó vivirlo tan en carne propia acordándome, pero cuando hice para atrás dije, ¿por qué quiero apoyar esto? A mí la figura de Néstor fue la que más me convocó, pero evidentemente la de Cristina, que es la que estaba cuando yo empecé a ganar conciencia política, siendo que es no solo una dirigente política, sino una mujer dirigente política que supo hacerse el lugar que merecía, que para mí fue algo muy honorable y fue algo muy importante también para el desarrollo político personal que tuve. Hoy estoy con mucho enojo. Tuve un momento de mucha tristeza, sobre todo el año pasado. Ahora estoy muy enojada, simplemente. Tuvimos la chance, el año pasado Cristina visitó la UNA en octubre. Fue por el aniversario de los 10 años de nuestra universidad como universidad. Antes era un instituto universitario y en el gobierno de Cristina, con la firma de Cristina también y con una votación unánime, se convirtió en Universidad Nacional y tuvimos el privilegio de recibirla, y yo tuve también a título personal el privilegio de hacerle una visita guiada por el museo de la universidad. Y verla ahí de cerca y escucharla y realmente sentir que tenés una dirigente que está tan cerca tuya, a mí me dio muchas ganas de salir y decir,
quiero romper todo, pero porque no puedo creer el tratamiento que estás teniendo con la cantidad de cosas que nos diste, con la cantidad de cosas que nos dio ella como figura y el peronismo detrás encolumnado de ella, como supo encolumnarlo y como sabe encolumnar también. Yo te dejé a las 8 de la noche hoy en una asamblea, me vine para acá para la radio, y vos antes de venir acá, ¿dónde te fuiste? ¿De dónde venís? Y nosotros hicimos hoy un city tour medio, fuimos a la asamblea, o sea, primero tuvimos reuniones, después asamblea, después marcha, después fuimos a lo de Cristina, nos fuimos ahí, que salió un ratito a saludar, después nos vinimos directo para acá y había bastante gente congregada todavía, eran las 8:30, 9 cuando estábamos por ahí. ¿Y qué tiene que ver este enojo, o de qué manera el enojo se puede vincular con la creación poética? Y yo creo que hay una distinción a hacer, yo creo que hay erradamente... hay mucha gente que piensa que la tarea del escritor o del poeta, en nuestro caso yo también escribo poesía, es solitaria, y yo creo que es un poco la noción que tenemos que combatir, porque es un momento político sobre todo en el que nos quieren solitarios y nos quieren aislados y nos quieren enfrascándonos y enfocándonos solamente en lo nuestro, y esta famosa frase de no me importa qué pasa, yo mañana me tengo que levantar y laburar igual, que digo, sí, obvio, yo también tengo que laburar mañana, pero además está pasando todo esto, y yo creo que un poco nuestra tarea social y nuestro rol político, sobre todo en la Universidad de Artes, es combatir esa noción de que el arte y sobre todo la escritura en nuestro ámbito es una tarea solitaria, porque es algo que tiene que ser colectivo, como todo tiene que serlo. Yo tengo la vocación muy firme e irrevocable de que todo tiene que ser colectivo. La escritura es una de esas cosas, y creo que nosotros tenemos la tarea de retratar un momento y de retratar la historia, digo, lo que pasa en la historia y lo que queda como recuerdo de la humanidad siempre es la creación artística. Eso es lo que queda como prueba física de algún momento histórico, y que nosotros podamos dejar esa prueba física y que nosotros podamos dejar esa constancia de que estuvimos y luchamos y pertenecimos a un movimiento más grande que nosotros, es la tarea del momento para mí. Faltan poetas nacionales hoy. Nadie escribe solo, parafraseando al Eternauta. Totalmente. Che, ¿y podemos escuchar algo de Sol? Comparta una prueba física. La escuché y ahora estoy manija. ¿Qué pasa? No, qué presión ahora. No, de hecho tenés acá gente que está esperando tus poemas. Estamos en AM530, somos radio en vivo, si la quieren además ver con su remera del Eterno Chicharrón. Ahí estamos. Bueno, yo hoy traje 2 poemas propios. Uno de ellos se llama En Pedazos y es un poema que salió hace poco en un libro que editó una editorial muy linda que se llama Ineditados, que es un fanzine que se llama Todes unides triunfaremos, y fue una convocatoria a poetas peronistas para que escribamos de peronismo. Hermoso. Así que ese es el primero que voy a leer. Se llama En Pedazos y está dedicado a Leónidas Lamborghini. Leónidas Lamborghini, un poeta argentino, eran 2 hermanos, 2 poetas, uno maldito y otro súper maldito, no sabemos cuál es cuál, que eran Leónidas y Osvaldo. Bueno, los mismos. No te va a alcanzar el que no salta, mascota de usted jamás, esclavo de la historia, el clarín que estridente suena, a la carga ordena y avanza, cerca y avanza, un grito de corazón, el agujero en lo mudo, la gran masa del pueblo, en todo, en las patas, en la fuente, nunca más, repite, de ninguna manera. Acá están los soldados, se caen y se levantan, resisten y se levantan, lloran y se levantan, y cantan y abrazan. Fragmentos de una patria, en pedazos aguanta, en plazas aguanta, en plaza y aguanta, aguante corazón, aguante. La nafta no te va a dar, si la tocan, si la tocan. Bueno, ese es el poema que forma parte del libro del fanzine. Si la tocan... Si la tocan. Si la tocan, ¿a quién? ¿A quién, no? Casi bueno, como que termina con 3 puntos, ¿no? Sí. 3 puntos y acá estamos. Casi, ¿cuándo lo escribiste? Este lo escribí después de que le gatillaron la cara a Cristina, y fue como un momento de, hey, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Eso iba a intervenir cuando la compañera historiadora dijo, bueno, de las experiencias, llenar de vacíos y eso. La experiencia que nos trajo el 2022, cuando casi la perdemos, eso acercó a muchísimas personas al peronismo incluso. Y hasta este momento, toda esa construcción se tuvo que mantener en algún momento. Creo que se podría haber mantenido de muchas maneras mejor, obviamente, pero entendiendo, aprendimos muy rápidamente también, ¿no? Porque la acción de ayer fue rápida. Sí. Fue instantánea, rápida y sin miramientos. Y con una capacidad inorgánica necesaria.
Totalmente, sí. Y también creo, sumo lo de Belu, y yo te doy paso para el otro poema y no sobreanalizarnos, pero sí que hubo una ausencia de palabras para poder entender lo que pasó ahí, ¿no? Creo que hubo demasiada presión de la imagen, todos podemos cerrar los ojos, digo, un ejercicio muy radial, ¿no? Cerrar los ojos y identificar el frame del video en donde este muchacho, cuyo nombre se ha olvidado, le pone un fierro en la cabeza a Cristina. Creo que uno nunca se termina de llenar de palabras para poder explicar eso, ¿no? Es casi el trauma freudiano y la imposibilidad de hacerlo asequible. Así que bueno, bienvenido, tratar por lo menos de ponerle palabras y de esa manera. ¿Nos compartís el otro, Sol? Sí, por supuesto. Y este se llama Aprender a plantar un árbol y lo escribí después de la primera marcha universitaria, que fue también un momento muy revolucionario para mí. De la primera, para, por no leemos de la primera del año pasado. De la primera del año pasado. Perdón. Esta juventud. Perdón. Mil disculpas. De la primera del año pasado, de la gran marcha universitaria del año pasado. De 1918 para acá han habido grandes marchas universitarias. Sí, y eso que participé en algunas. Pero bueno, una de las más importantes. Una de las más importantes y la más masiva, sí. Se llama Aprender a plantar un árbol. Y si algún día la nostalgia de un sueño perdido hace nido en medio de tu pecho, si algún día nos cubre la tormenta y convierte el camino en pantano, si algún día una horda salvaje profana la tierra, si algún día nos encontramos al calor de una hoguera que no para de crecer, si algún día el fuego arrasa con el bosque entero, vamos a encontrar suelo fértil de nuevo, vamos a plantar nuestro propio árbol, vamos a mirar cómo las hojas acarician el cielo y vamos a dejar que a su vera crezcan todas las flores. Y un poco más esperanzador que como estaba el año pasado. Y bueno, y de alguna forma, Sol, ese poema hermoso que acabas de leer, es como una especie de aikido político, también a veces la creación artística, ¿no? Hay un odio circundante que parece que gobierna nuestros ánimos todo el tiempo, un contexto de derrota, la dificultad de establecer una gran utopía que nos guíe, pero en esos contextos también hay microresistencias que de alguna manera están transformando la realidad. Si nosotros, con esa caca que nos llega todos los días, de pronto, entre otras cosas, también logramos producir una obra artística, escribir, elaborar, bueno, hay algo de nuestras vidas que también estamos comenzando a transformar. Una manera de no dejarnos dominar por, vamos a usar palabras del presidente, por el maligno. Y también te sumo, porque suscribo, la idea de pensar las flores del camino que puede tener el futuro, ¿no? En un momento donde todo el proceso que los aceleracionistas como Donald Trump, como Elon Musk, tienen adelante, es un mundo apocalíptico. El horizonte de sentido de ellos es un mundo apocalíptico en el que el aquí y ahora merece ser aprovechado al máximo porque los procesos se aceleran a contramano de toda la mirada, digo, del liberalismo original o del comunismo original que tiene un futuro venturoso en el horizonte, distinto, complejo, ¿no? Pero por lo menos un horizonte progresivo de sociedad, ¿no? Hasta el evolucionista más básico cree que hay posibilidad de acceder a un futuro mejor. Estamos combatiendo a tipos que proponen un horizonte de oscuridad. Creo que todavía es una excusa aún mayor para pensar las flores en la vera del futuro. Sí, totalmente. Y también esa frase de nos enterraron pero no sabían que éramos semillas, que éramos semillas, y después de esta idea de, bueno, siempre hay algo que nos hace renacer. Lamentablemente en este momento tiene que estar siendo esta situación escandalosa y esta situación que no tiene ni pies ni cabeza y un fallo que tiene falencias por donde se lo mire, pero si esto sirve de alguna manera para que podamos volver a creer en un futuro mejor y una posibilidad de algo mejor, bienvenido sea aún en estas condiciones. Sol, para terminar bien esta columna y este día, necesitamos que nos convoques a algo que suceda rápido. Y yo también estamos todos en esa búsqueda, hoy lo charlábamos en la asamblea, de estar y ser más y estar acompañados. Yo creo que donde hay que estar ahora es en la calle y es estar todos, y es estar organizados, y es ser solidarios, y es recordar que al lado tenemos una persona, no una máquina,
nos pasaba hoy cuando estábamos, que era acercarse con gente cualquiera y un abrazo, una caricia, una palabra de aliento. Creo que si hay un momento para volver a ser comunidad, en un momento en el que nos quieren a todos aislados y desencontrados, es ahora. Y si eso es enfrente de la casa de Cristina, si eso es en la universidad, en los pasillos, si eso es en el bondi, en el pasillo del subte A, donde sea, tenemos que buscar encontrarnos. Mañana hay, en principio, a las 7 de la tarde, una marcha de los docentes, convocado por el gremio docente ADAI de la Universidad Nacional de las Artes, que es una columna que va desde Plaza... me mataste, mirá dónde me dejas... que va hasta la casa de Cristina, desde, ya mismo te digo, va desde la Plaza Alfonsina Storni, que es en San Juan 1650, hasta San José y Humberto Primo a las 7 de la tarde, y entiendo que también se discutirá mañana una marcha a tribunales en apoyo, que bueno, esa todavía no tenemos muy bien la data ni nada de eso, pero intentaremos juntar las luchas, aunarnos, amucharnos y abrazarnos. San Juan 1650 es la plaza que tiene el mural del Diego de 25 metros de altura. Mismísimo. Si no han ido, me parece hermoso. Que es un lindo punto de convocatoria. Sol, escúchame antes de que cerremos, ¿cómo te sigue la gente que está acá en tus redes, tus lecturas? Aprovechá y chivateanos algo para seguirte. Bueno, me pueden buscar a mí como Palabra Desorden en Instagram, y a nosotros como tueternochicharrón.crítica, que somos de la Universidad Nacional de las Artes, la Facultad de Crítica de Artes. Muchísimas gracias. A ustedes. Cierren usted, señor Gabriel Reches. No, muchas gracias por estar acá, por compartir esto con nosotros. Y bueno, seguiremos en Y Si Sale Bien. Vamos a una tanda y ya volvemos con el segmento más esperado, Falopita de Redes, con Belén del Huerto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión.
22:34 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo, y si sale bien, se puede caer el mundo, puede dejar de existir la democracia en nuestro país, pueden llevarse presa a Cristina, Argentina también, pero nosotros seguimos acá. Y yo sé que muchos de ustedes esperan este programa únicamente para escuchar el segmento de Belén del Huerto, Falopita de Redes. Cuéntenos del Huerto, ¿qué nos trae para la jornada de la fecha? Bueno, les traigo una historia propia, en realidad cercana a mí, la historia de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans que entra a una mina de carbón en Río Turbio. Como para situarse un poco en el mapa, Río Turbio es una localidad de Santa Cruz, conocida en estos últimos tiempos, o en estos últimos años, por tener una mina de carbón que se llama ICRT, que en estos momentos se está llevando la privatización esa empresa, pero hubo una mujer, Carla Rodríguez, que hizo una revolución en un pueblo de casi 11.000 habitantes, tiene Río Turbio, muy poquita gente, y Carla decidió obviamente transicionar para ser mujer, y en esa transición ella era trabajadora de ICRT. Cuando transiciona, lo que hace es decir, bueno, yo quiero entrar a mina porque estoy preparada para entrar a mina, porque digamos, uno se va capacitando y puede entrar a mina, recorrer 8 kilómetros, ir y volver. Como para que entiendan, las minas de carbón son una especie de... son socavones que vas entrando a metros de la tierra, donde se extrae el carbón y se extrae por una cinta transportadora. Pero muchos de esos trabajos, de la operación de esas máquinas, y hasta hace no mucho tiempo, ese trabajo se hacía manualmente. Entonces Carla, antes de transicionar, ya trabajaba en mina. Cuando ella decide hacer la transición, gracias a la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país en el 2012, dispuesta y obviamente impulsada por nuestra expresidenta, hoy proscripta, Cristina Fernández de Kirchner, ella obtiene obviamente su documento y va y le dice al jefe del sector, bueno, yo ahora soy mujer, quiero entrar a mina. En Río Turbio, en particular, existe un mito que no tiene asidero en la realidad, pero que es que las mujeres no pueden entrar a mina. ¿Por qué? Dame el mito menos machista que tengas. Exacto, porque lo que dicen los viejos mineros es que se aparece la viuda negra y que ocurren accidentes. Es verdad, en minas ocurrieron accidentes. El accidente más trágico que ocurrió fueron de 14 mineros que murieron por la privatización de ICRT durante los 90, y que Taselli efectuó esa privatización, y por la negligencia y la falta de financiamiento logró que 14 mineros murieran. No fue por ninguna mujer, fue por el desfinanciamiento. Entonces Carla dice, bueno, yo voy a entrar a mina, pero usted no puede entrar porque ya sabe lo que dicen los viejos. O sea, los viejos son los mineros viejos. Me imagino que si los mineros viejos no querían que entrara una mujer, imagínate cuando llegó la compañera trans de Río Turbio, que además quería que la dejaran laburar en la mina. Exactamente. Hubo solo un antecedente en ICRT de una mujer que quiso entrar a mina, que fue en los 90, una ingeniera, que interpuso incluso un recurso de amparo a ICRT porque decía, esto no tiene asidero en la realidad. Lo que ustedes están haciendo es una diversión sexual de trabajo, digamos. Y lo que hicieron, a partir de que esta ingeniera quiso entrar en los 90, es convertir un mito en una ley estipulada, una ordenanza estipulada en el propio reglamento de ICRT. O sea, que del mito pasó a la realidad concreta de una norma de la propia empresa que, como les digo, no tiene asidero en la realidad. Bueno, Carla empieza una lucha realmente, porque ella quería trabajar. Ella estaba preparada para entrar a mina, pero como era una mujer trans, no podía entrar. Solamente las mujeres pueden entrar a mina
hasta este momento, el 4 de diciembre, que es el día de Santa Bárbara, que es donde las familias, los mineros llevan a sus familias, entre ellos a sus mujeres y a sus hijas, para hacer ese recorrido, que es algo tradicional. Pero si no, no pueden entrar a mina. Carla hizo tanto por las mujeres y por las mujeres trans en Río Turbio, y en realidad contra todo mito, que su historia se convirtió en una película. ¡Apa, la la! Su historia nació, o sea, su historia se conoció a través de una nota de una revista Anfibia hace 4 años atrás aproximadamente. Si bien era una historia conocida, la historia de Carlita en Río Turbio, nadie había escrito sobre ella hasta que llegó la revista Anfibia con Keka Husband, que es la guionista actual de la película, que cuenta la historia de Carlita, y que vamos a ver el tráiler, que se estrena dentro de poco. Rodríguez Carlos, interior. Al puto lo mandaron adentro. Usted se desempeña como mecánico en el sector de preparación primaria en interior de mina. Parecemos niñas de secundaria, dale. ¿Puedo? ¿Tuvo alguna queja sobre mi trabajo? Supuestamente, usted ahora es mujer. Carla Bárbara Rodríguez. Y sabrá que en esta empresa a las mujeres les son asignadas otro tipo de tareas. Usted conoce el interior. No es para mujeres. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? Así queriéndome ir. No quiere que entres. No es justo lo que te están haciendo. Aquí está la resistencia trans. Nadie te puede sacar lo que ya ganaste, Carly. Nadie. Soy minera, Violet. Minera. Bueno, el tráiler es protagonizado por, la película es protagonizada por Lux Pascal, que es la hermana de Pedro Pascal. Si no lo conocen, es un actor de White Lotus, un hombre muy valorado por nosotras las girls. Y Lux Pascal hace su debut en el cine. Es una producción española-argentina. Muchas de las locaciones se filmaron en Río Turbio, donde se contrataron actores del lugar, y hay extras del lugar, entre ellos está mi hermano. No, un saludo a Leandro Romero, extra de esta película. Y que retrata la historia de Carla. Obviamente sus principales aliadas, quienes son las trabas y la mayoría que trabaja en los prostíbulos de Río Turbio y de 28 de noviembre, donde viven mis padres actualmente. Te freno ahí, sí, porque te fuiste con toda la historia, está buenísima, me dieron mucha ganas de verla. Pero también quiero tu experiencia, quiero tu historia. ¿Cómo es la vida en Río Turbio? ¿Cómo es la vida en 28 de noviembre en la provincia de Santa Cruz? ¿Y qué pasa cuando sucede un caso así que me imagino revoluciona un poco a la comunidad? Bueno, yo solamente cuando era chica conocí a una persona gay, que es el mejor amigo de mi mamá, que es docente. Nosotros no teníamos contactos con personas gays y trans. Conocí recién a la peluquera de mi vieja también a los 15 años. Tu vieja muy vinculada con toda la comunidad LGBT. Sí, ella es muy así. Pero, era un pueblo de 11.000 habitantes. En el 95, cuando llegaron mis viejos, era un pueblo de 5.000 a 7.000 habitantes. Entonces, que una persona, no veíamos personas trans, no veías personas gays, no veías lesbianas. Creo que yo nunca había visto una lesbiana hasta hace poco en mi pueblo. Hay un solo boliche, todas las dinámicas del pueblo y lo que puede significar para una persona asumir una identidad diferente a la asignada al nacer, porque
la exclusión, todo lo que retrata en el pequeño tráiler, tiene que ver mucho con la exclusión y que eso lleva muchas veces a que las personas tomen decisiones drásticas como suicidios, digamos, en el pueblo por lo menos. Durante mis años de adolescencia era muy normal la ola de suicidios, ¿no? Por distintas realidades que pueden vivir las personas y sentirse separadas de un pueblo que te mira con mala cara, es muy difícil. Así que yo creo que la historia de Carla es valorable por eso, por ser una persona trans en un pueblo del sur donde no tenés mucha escapatoria, no tenés Río Gallegos a 300 kilómetros, no conocés tampoco, una cuando transiciona, o por lo menos lo que conozco de mis amigas, es que también necesitas identidades en quién referirte, ¿no? Hay una comunidad trans muy pequeña, entonces eso también debe ser difícil para una persona que transiciona, mucho más si sos trabajadora de mina, como le pasó a Carla. La verdad que es una película que también estamos todos muy entusiasmados por ver. Yo todavía no la vi, se estrena ahora en los próximos días. Tuvo su debut en España. Y fue muy bien recibida porque siempre pensamos las historias de las trans argentinas como grandes revolucionarias. Cris Miró se hizo una serie sobre Cris Miró, pensamos en nuestra actriz Flor de la B, su transición se dio también en un marco bien televisado, pero muy pocas veces ponemos el foco en las personas que no están fuera de las pantallas. Y Carlita es un caso que está fuera de las pantallas, que se dio en una dinámica cotidiana de una persona que transiciona, y mucho más en un contexto como en un pueblo. Así que tiene mucha potencialidad. Luz Pascal, que es la que protagoniza a Carla, es chilena. Y obviamente se nota por su tonada y demás, porque el pueblo de Río Turbio, o la mina de Río Turbio, en su primera instancia obtuvo mucha inmigración chilena. Esa zona está al lado de Chile, así que también tiene una identidad muy sureña, todo el tráiler y especialmente su personaje. Carlita, yo estoy siguiendo sus historias por Instagram porque la logré conocer en un encuentro nacional de mujeres hace 2 años atrás, sobre todo porque mi viejo es minero. Entonces, nada, cuando la vi ahí con su mameluco de ICRT, dije, yo leí tu crónica de Anfibia, yo no sabía que había una chica trans en la empresa de ICRT. Así que fue súper emocionante conocerla. Le escribí ahora a ver si nos mandaba un audio, pero bueno, no, está como muy en España con el estreno. Y lo bueno que hizo Keka, la guionista, es que las vinculó a la actriz y vinculó al personaje sobre la que escribió. Y tiene tanto protagonismo en las ruedas de prensa Luz Pascal como la verdadera protagonista de esta historia, que es Carla, porque ella es la verdadera heroína acá. Entonces, creo que es un evento mucho más para las personas que transicionan y que están fuera de las pantallas, como les decía, a diferencia de Cris Miró o de Flor de la B. Muy bueno, ahora me contás en dónde se puede ver, pero antes decías que tu viejo es minero y decías que en las minas están prohibidas las mujeres. ¿Fuiste a la mina? ¿Te llevó? ¿Ibas los 4 de diciembre o pudiste colar algún día más? No, los 4 de diciembre solamente, porque hay una tradición también. Solamente los hijos de minero en algún tiempo solamente pudieron entrar, pero los hijos varones, no las mujeres. Mirá, bueno, ¿dónde podemos ver Miss Carbón, que ya la vendiste como un peliculón? Va a estar en todos los cines, en los cines comerciales, a partir del 13 de junio. Así que la pueden ver ahí. Y aparte es el debut de esta actriz nueva como es Luz Pascal. ¿Estás para ir a verla, Reches? ¿Qué balance de la película? ¿Conocés Río Turbio? Conozco Río Turbio. ¿Y qué lectura, siendo foráneo de Río Turbio y no una nativa como la compañera del huerto, hacés de haber ido a Río Turbio? Me cagué de frío. Paré en el Laca, hay un lugar del Laca, ¿no? Sí, en Río Turbio. Fui a las minas. No, me pareció un lugar hermoso en realidad. Yo fui en el mismo viaje a Río Turbio y del otro lado a San Julián y a Comandante Luis Piedrabuena. Fui a los 20 años y me lo acuerdo como pocos lugares, o sea, lleno de imágenes, a pesar de haber estado, no sé, 2 días. Pero me pareció, lo poco que estuve, como un lugar poco comunicativo. No sé cómo. No se habla. O sea, no se habla.
mis viejos, como mi mamá es salteña y mi papá es salteño y mi mamá es santiagueña, formaron comunidades de sus provincias, entonces se juntaban a bailar, a tocar la guitarra, todos juntos en una casa. ¿A tomar vino o no? Sí, obvio, pero eran todos en casa sucede, no es... te miran mal, te miran raro, sos, ¿de dónde es esta persona? ¿Quién es? ¿Vos sos hijo de quién? ¿Vos sos hija de...? Pasa mucho eso por ser un pueblo. Y un poco también una vida como sacrificada, estoy abajo de la mina, abajo de la nieve, todo el día, después... Sí. La vida del minero es súper sacrificada. El que entra a mina también tiene una recompensación mucho más grande que cualquiera que trabaja en exterior de mina, porque es un riesgo muy grande. Bueno, impresionante la vida del minero, la historia de Carlita y toda la actualidad del cine en boca de nuestra querida compañera Belén del Huerto. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Che, les pido disculpas, yo también tenía ganas de escuchar la canción de Ataque 77 completa, pero me pasa un dato que es terrible. ¿Cómo se llama la directora Belén del Huerto de esta película que la vendiste como si te estuviera auspiciando el grupo Socma? No, me van a odiar. ¡Carajo! No es este, no tiene hijos. Es la hija, es Agustina Macri. ¡No! Gracias a Agustina Macri, Yacimientos Carboníferos no fue privatizada. Mirá vos, pero este es el que está privatizando Yacimientos Carboníferos. Le financió una película de Carlita a la hija de Macri. No, yo no sé cómo es el entramado familiar auspiciado de la cuestión, pero no tengo nada para decir de Agustina Macri. No vamos a culpar a la hija del padre. Último programa de Si Sale Bien después de promocionar la película de la hija de Macri. La competencia, la meritocracia. También ella dirigió Fangio, ¿no? Creo que sí. Eve, perdón, la próxima recomendamos una de Leonardo Fabio. Bueno, vamos a darle una chance, vamos a hacer la excepción porque la verdad que la vendiste muy bien, Belén del Huerto. Todo pareciera que es una película interesante. Vamos a darle crédito. Si el hijo de Majul es el hijo de Majul, hay que dejar de levantar a los hijos de... Este programa es un férreo ataque al nepotismo, cualquiera sea el apellido, me van a pegar de todos lados, ¿sí? Basta de herencia, ¿sí? Nosotros somos tipos que están en contra de la herencia, leímos Engels, ¿sí? Leímos Engels contra la herencia, estamos en contra de toda herencia. En este caso, la vamos a levantar la película de Agustina Macri porque Belén del Huerto tiene impunidad total en este programa. Si no, esta era su despedida definitiva. Ustedes saben cómo voy a promocionar la película de la hija de Macri. Pero bueno, uno no carga tampoco con los pecados de su viejo, ¿no es cierto? Digo, suerte que Javier Milei no tiene hijos. Suerte que Javier Milei no tiene hijos. Este programa, quiero recordarles, está auspiciado por Conan, comida para perros invisibles, que siempre nos manda algunos de sus productos para nuestros animales. Antes de irnos, porque nos estamos yendo, ahora vamos a leer algunos mensajes, porque hay mensajes muy bonitos. Quiero darles una noticia muy interesante y linda, que es que 7
7 colegios secundarios están tomados en la ciudad de Buenos Aires. Yo, ustedes algunos sabrán, vengo de la militancia del colegio secundario. En mi colegio, el ingeniero Huergo, dirigíamos el centro de estudiantes en la histórica tradición de lucha secundaria en este país, que se remonta de la noche de los lápices 50 años para atrás, ¿no es cierto? Y después de la pandemia, el movimiento estudiantil secundario glorioso, en su oposición al macrismo, entre otras cosas, cuando Macri era jefe de gobierno y hacían más oposición que el propio peronismo, tiene una tradición de lucha muy grande, de toma de colegios en defensa de la educación pública, de las instalaciones, de los programas curriculares. Bueno, ahora son al menos 7 los secundarios tomados. Te los nombro porque creo que son importantes. Son de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que hay una audiencia muy federal, pero son colegios muy importantes. El Cortázar, el Mariano Acosta, el Esnaola, un colegio artístico, el Juan B. Justo, el Liceo y 2 colegios preuniversitarios, el Nacional y el Pellegrini. Se discutía también en otros colegios, podrían llegar hasta 15 las tomas que se realicen. Tratamos de ser muy cuidadosos, tenemos informaciones de algunos colegios que nos pidieron que todavía no la comuniquemos, porque en el mismo edificio funcionan otras instituciones, como suele suceder en nuestro país, pero son al menos 7 los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires que están tomados, obviamente que en defensa de la democracia, en contra de la proscripción a Cristina. Y que son tomas que surgen como resultado de asambleas en las que mayoritariamente los estudiantes eligen tomar la escuela, ¿sí? Sí, señor, y señalo algo más, en un acto importante de transversalidad, que es lo que estamos viendo en el movimiento secundario como en el universitario, confluye en el peronismo con mucha vertiente de izquierda, que nunca estuvieron atrás de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca reivindicaron el grueso de las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, y que en un gesto de coherencia, y hay que destacarlo, en los momentos difíciles, los gestos de coherencia, de consecuencia, ahora están en la calle y acompañando estas iniciativas. Hoy en esta misma radio lo entrevistamos a Cristian Castillo, diputado del FIT, y tenía una posición, coherente con su tradición histórica ideológica, pero muy reivindicable, porque entienden que en este momento lo que se está jugando es un tema de fondo. Así que 7 secundarios tomados en Ciudad de Buenos Aires. En las redes del Grito del Sur es @elGritoDelSur. Vamos a estar actualizando toda la información, porque además de esto, vos sabés que Audiovisuales de la UNA está tomada, 4 facultades de la Universidad de Buenos Aires, Sociales, Filo, Exactas y la FADU. Ayer se tomó simbólicamente también el rectorado de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, y son muchas las instituciones universitarias y secundarias que empiezan a hacerse eco de lo que sucede. 23:56, despacito y sin romper nada, casi que nos empezamos a ir. Cada vez le sale mejor el programa. Abrazos, dice Leo de la Matanza, Fernando de Quilmes. Hola, Jair y compas de la UNA. Los venía escuchando en el auto, excelente y esperanzador el mensaje. Vive el peronismo. Abrazo, Fernando de Quilmes. Osvaldo dice, aikido político, qué linda expresión. Vengan a practicar aikido a Dojo Porteño. Un dojo, compañero, metió chivo y todo. Te quiero mucho, compañero. Es Osvaldo que nos manda este mensaje, que además en la foto de perfil tiene una foto practicando aikido, así que Dojo Porteño, abrazos infinitos, son cracks, nos dice Diego de Corrientes. Mario de Mataderos, la división del ERP, parte fue ERP 22 de agosto, se acerca al peronismo también, en algunas de las referencias históricas a la charla que tuvimos. Marité, que hoy la vi en la calle, te mando un beso muy grande, muy buen programa de Easy, sale bien, bravo, Jair y equipo. Sergio Sánchez, que dice abrazo, Jair y equipo. Morocha, que dice, qué buena historia, en referencia a la película que nos desayunamos, dirige una Te mentí, tal... te mentí, no era una película reivindicativa. No la financia el Inca, la estamos pagando con la plata de parques eólicos. Nos estamos yendo al mando de las consolas de la operación técnica en este programa. Me pongo de pie y aplaudo. El señor Carlos Di Mare. Te lo debo porque no estoy en el tema. Sí, gracias. Está afilado, Si son audios de Macri, tiene 14 guardados en la consola. Nos pone en el YouTube al aire el querido Pablito Casasola. Cada vez más lindo salimos y eso es todo mérito de él, porque nosotros estamos cada vez más fajados. La
puesta en el aire, la magia que sucede detrás del vidrio está a cargo de Victoria Nardone. En la producción de este programa, el señor querido Sebastián Furlón. Muchas gracias, Gabriel Reche. Me sorprendió para bien hoy con su invitada en vivo. Bueno, me alegro y espero que de acá que llegue a mi casa Fito Páez diga algo sobre la detención de Cristina. Muy pendientes del pronunciamiento de Fito Páez, no se iba a ir sin cachetearlo. Reches, fiel a su estilo, un tipo punk en todas sus dimensiones. Muchas gracias, querida Belén del Huerto. Gracias. Y les recomiendo que vean toda la cobertura que hicimos a Grito del Sur hoy, que estuvimos todo el día en la calle. Así que vean los videos, compártanlos. Exactamente, solo eso le da el crédito para promocionar películas de la familia Macri en la radio DB. Si esto fue nuestro último programa, bueno, agradecemos haber estado con ustedes al aire. Si no lo fue, nos vemos el miércoles que viene de nuevo a las 22 horas en esto que se llama Y si sale bien, por la gloriosa Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau.